Kiss for you. Kiss for you. Buenas noches, te damos la bienvenida nuevamente al programa de Dios Sana y Liberta y hoy traemos a dos invitadas especiales de la Iglesia Taller del Maestro. Yo te quiero presentar a mis hermanas y les quiero dar un tiempecito para que usted diga su nombre y se presente a los que nos están viendo, hermana. Diga su nombre, preséntese. Sí, mi nombre es Imelda Mayo Sánchez. Amén. Del Taller Maestro. Así es, hermana. Bendiciones a todos. Mi nombre es Yolanda García Cantú. Amén. Ellas son las dos personas que hoy nos acompañan para declararte lo que Dios ha hecho en sus vidas. Ha hecho grandes cosas y por eso estamos aquí con todas las pilas, con todo el gozo de declararte que hay un Dios que sigue sanando y un Dios que sigue libertando. Y le damos las gracias también a la colaboradora del programa, mi hermana Linda, que siempre está con nosotros al pie del cañón. Aquí está para compartirnos la palabra de Dios, porque es la que nos está dando lo que es el desglose de la palabra de Dios. Vamos a empezar con los testimonios, pero antes yo quiero decirte que va a aparecer en pantalla el domicilio de la Iglesia Taller del Maestro. Va a estar ahí apareciendo en pantalla abajito. Hay un teléfono, te puedes comunicar con nosotros también, porque yo sé que tú te vas a identificar con estos testimonios que mis hermanas hoy van a declarar y tú vas a poder entender que hay un Dios que cuando tú tienes una relación con Él, Él te puede sanar y Él te puede libertar. Hermana Lina. Así es. Yo te voy a hablar en esta tarde acerca de lo que es la brujería en la palabra de Dios, porque traemos conforme al testimonio de mi hermana. Y aquí nos dice, aquí en Deuteronomio 18, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios te echa de estas naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Que Dios aborrece todo lo que es el ocultismo, el santerismo, brujerías, conjuros, velaciones, hierbajes. Hay muchas ramas de las ciencias ocultas. Y yo voy a empezar con el testimonio de mi hermana Imelda Mayo. Hermana, ¿usted cómo conoció al Señor Jesucristo? Bueno, yo lo conocí en una campaña que me invitaron. Yo no era cristiana. Yo nada más, mi madre era cristiana, es cristiana todavía porque vive. Ella me invitó a la iglesia de ella, yo iba cuando que me invitaba, pero realmente yo no sentía nada. O sea, yo nomás iba por cumplir, que ella se sintiera satisfecha y que no fuera sola, para complacerla simplemente. Entonces así pasó y así pasaba como quiera yo asistía. Entonces en una ocasión yo le ayudaba a mi esposo en el negocio, teníamos una carnicería, porque ya la quitamos. Duramos 30 años con ella y entonces en esa ocasión va una mujer y me paga a mí, como yo le ayudaba a cobrar, me paga a mí con uno de 50 pesos y entonces yo lo agarro y luego le digo, no se lo puedo aceptar, le digo, porque está quemado y huele muy feo, porque yo lo inhalé. Entonces eso fue lo malo que a mí me pasó, porque yo al inhalarlo estaba horrible, apestaba, era una peste horrible. Y estaba quemado, entonces por eso yo le digo, no lo puedo aceptar, y entonces ella me dijo, bueno, dámelo, y se lo di, pero yo ya había pasado por mi mano, lo tomé y lo inhalé, entonces así pasó, fue un domingo que ella fue a comprar barbacoa, entonces yo le digo, no lo puedo aceptar, y ese se va, entonces fue un domingo, entonces al siguiente fue el martes, yo me empecé a sentir bien mal, muy mal de mi salud, o sea, empecé a tener muchas náuseas y mucha, como la presión muy alta, nunca había padecido yo así. Entonces mi cuerpo pues fui a consultar y todo, y pues no, pues que pastillas, y no, duré 15 días, y lo malo que yo no podía entrar a la cocina, porque cada que yo entraba a la cocina me salieron unos gusanos en la pared, pero no eran gusanos de basura, eran gusanos diferentes. Yo no puede ser posible porque yo aquí tengo mi cocina limpia. Y entonces esos gusanos eran diferentes, eran rojos y bien delgadillos. Y entonces yo me sentí bien mal, me empezaba a sentir mal porque cada que yo iba a cocinar me provocaba vómito.
Entonces yo no podía, o sea, fueron 15 días que yo estuve así enferma y quería estar acostada y vomitando. Entonces fue algo bien raro. ¿Y nunca le pasó por su mente o le recordó ese billete que le dieron en su mano? Sí, porque como quiera yo iba con mi mamá y yo escuchaba que había cosas ocultas que a veces uno no conoce, como dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo dije, pues sí, yo creo que sí existe la hechicería, porque muchas veces mi esposo decía, no, yo no creo en eso, no lo existe. Y le digo yo, sí, porque hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Así como existe Dios, existe el diablo. Entonces, así empezó, y entonces, mi mamá me dice, vamos a una campaña que van a hacer en la iglesia. Entonces yo dije, pues sí, porque yo ya fue mucho mi desesperación que mi niño estaba chiquito y él me pedía comida y yo no podía atenderlo. Y hay que aclarar, hermana, que no fue en la iglesia Taller del Maestro. No fue en otra iglesia. Fue en otra iglesia. Yo te quiero decir a ti que estás de aquel lado de la pantalla. Nosotros no somos los únicos que Dios se manifiesta, hay señales, maravillas, prodigios. Si a ti te invitan a una campaña, ve, porque ahí Dios puede sanarte, ahí Dios puede resolver el problema que tú tienes, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural, como usted dijo ahorita, hermana, que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no conocemos a veces el poder de Dios sobrenatural, que es ilimitado, ¿verdad? Sí, entonces usted acude a esa campaña y platíquenos qué más. Sí, yo estaba bien atenta porque mi necesidad era mucha, tan grande, que yo ya quería estar pues bien sana para atender a mi familia, a mis hijos. Y entonces en esa ocasión pues yo me fui temprano, le dije a mi mamá, sí voy, le dije sí voy. Entonces ya cuando estaba el predicador al frente y que estaba predicando, entonces él dijo unas palabras que yo dije, no, yo las tomo, porque dije, eso es para mí. Entonces el hermano empieza a hablar sobre la semilla de mostaza, que si tuvieras tantita fe, ¿verdad? Entonces si tuvieras tanta fe, que Dios hace grandes cosas. Entonces yo voy a la campaña y estoy sentada, entonces el hermano cuando termina su tiempo de predicar, entonces yo dije, yo voy a pasar, porque él decía, si en tu casa, yo dije, esas palabras son para mí, porque decía, si en tu casa ves cualquier tipo de animal, tú lo vas a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dije yo, no, voy a pasar al frente, porque esas palabras son para mí, yo sé que Dios me está enviando que pase. Y entonces ya pasé yo entonces, y el hermano viene hacia mí a predicar, a orar. Y entonces cuando el hermano ora por mí, dice, en esta hora vas a ser libre en el nombre de Jesús. Entonces cuando él ya empieza a orar por mí, entonces esta mano mía, porque yo con esta yo recibí el dinero, o sea, yo me acuerdo perfectamente. Cuando él ora por mí, entonces yo tengo mi mano así, y como hay una tía que estaba a un lado, que estaba también ahí a un lado recibiéndome, dice que ella con su mano me la extendió toda, o sea, dice que la tenía dura, entonces mi mano me la extiende, y ya cuando yo soy ya libre, yo recibo la bendición, entonces yo que me caigo, ¿verdad? Entonces yo fui libre. Amén. ¿Por qué? Porque yo me sentí diferente, llegué bien emocionada ahí con mi esposo y le dije, y él se quedaba sorprendido porque como vio que andaba enferma y yo como llegué después, entonces él vio que había hecho un milagro Dios en mí. Y así pasó, hermana. Entonces dijo el hermano, y ya yo tenía mucho miedo cuando me salían los gusanos en la casa. Entonces yo cuando llegué a mi casa, yo llegué bien contenta, bien feliz, y luego le dije yo, ahora sí que me salgan todos los gusanos que quieran salir, no les tengo miedo. Porque yo aprendí que el hermano dijo, los vas a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces ya cuando me salió uno, hermano, no solamente uno. Y yo pues dije yo, ahora sí, le dije, que me salgan todos, hasta yo los buscaba alrededor, porque siempre me salían antes por todos lados. Y entonces yo, que le doy una patada, dije, te vas de mi casa en el nombre de Jesús. Entonces así, hermana, ahí fue donde yo pude ver el poder de Dios, porque ahí fue cuando Dios entró en mi corazón, y ya son como 15 años. 15 años de eso, sí, porque ¿no? Porque mi hija te iba a cumplir 15, yo tenía todo preparado para sus 15 años, que con fiesta, baile, todo lo que es el mundo, pero ya Dios ahí cambió mi vida y la de mi hija, porque mi hija, mami, si ya eres cristiana, yo te voy a respetar, yo no voy a hacer baile. La hicimos en la iglesia cristiana donde iban mi mamá y mi papá y yo, íbamos, y entonces así pasó. Y ahí usted ya empezó a tener una relación con Dios. Con Dios, exactamente. Pero a veces Dios
permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros volteemos y le clamemos, porque a veces todo va bien, negocio próspero, la familia bien, y pues a veces no nos acordamos de Dios, nos acordamos hasta que tenemos una situación bien difícil y entonces es cuando le clamamos, pero yo te quiero decir que aún ahí Él permanece fiel, que aún ahí en esos momentos, en esas situaciones en las que nos encontramos, Dios nos escucha, Él está listo para recibirnos en sus brazos. Entonces, ¿usted siguió congregándose en esa iglesia, hermana? ¿Por cuánto tiempo? Hubo un tiempo que duré sería como un año nada más. Entonces yo, ya el taller del maestro era como nada más oración, pero sí habían cantos de alabanza, muy bonito que se veía la alabanza. Entonces pasábamos por ahí porque yo iba para la iglesia a la otra y era cruzar la avenida. Entonces yo le decía a mi mamá, no sé, pero yo siento llegar ahí. Le dije, vamos, acompáñame. Dice mi mamá, no después. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo sí voy a llegar. Entonces yo llegué porque yo sabía que ahí se le daba mucha libertad al Espíritu Santo. Amén. Entonces yo llego ahí, le digo, voy a llegar, y ahí me quedé. Le dije, mamá, si me gusta, llego, y si no, pues me retiro, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿sabe qué, mi mamá? Lo siento mucho, le digo, dejarla ya solita en aquella iglesia. Le dije, ¿se viene conmigo? O qué. Dijo, no, yo aquí me quedo. Pero dije, yo me regresé al taller, dije, porque yo me sentí con mucha libertad, y en muchas iglesias realmente no lo tienen, la libertad al Espíritu Santo. Y yo por eso yo estoy a gusto allí en el taller. Tengo ya como unos 7 años que tengo por ahí, y me siento bien contenta, bien feliz, y gloria a Dios, porque Dios ha entrado en mi corazón, y mi familia también está contenta, y mi esposo, pues ahorita también yo estuve batallando con él porque a veces no me dejaba ir a la iglesia, y fue difícil, no es fácil, porque fue difícil, digo yo, pero yo sé que tengo que pasar por esa situación. Pero gracias a Dios que como quiera, ya ahorita él tiene como 3 semanas que él se bautizó. Ya va viendo la respuesta de Dios. Sí, porque también mire, yo digo que es muy importante que uno mismo cuide su testimonio, para que simplemente los de la casa vean el poder de Dios y que vean que realmente uno es cristiano. Amén. ¿Verdad? Y que hay un cambio. Y que hay un cambio sobre nuestras vidas, en nuestros actos, en toda nuestra manera de hablar. Hasta de hablar, ¿verdad? sí. Porque luego nos dicen, ay, mira, y eso que es cristiana, mejor me quedo. Sí. Por eso es muy importante dar el buen testimonio en casa, y más con el esposo. Sí, también. Yo le quiero preguntar, hermana Imelda, ¿cuánto le cobraron a usted por orar? Nada, porque nuestro Dios no cobra, sí. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él nos hace, nos liberta, nos sana, nos restaura, nos hace la unidad en el matrimonio, va restaurando las familias y no nos cobra nada. Amén. Y nosotros tampoco te vamos a cobrar por ir a orar. Si tú estás en una situación como mi hermana, que de repente empezó a sentir síntomas, vas con el médico y resulta que no le haya nada, porque déjame decirte que lo espiritual no te va a salir ni en radiografías ni en estudios, porque es algo espiritual. Y nosotros vamos y oramos por ti, no te vamos a cobrar nada, para que tú también seas libre en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, si tienes algún pariente enfermo, que esté postrado en cama, en silla de ruedas, que no te puedan mover, o que no tengas los recursos para ir, no importa dónde te encuentres, en toda el área metropolitana, nosotros vamos, oramos por ti, y vas a ver que hay un Dios que sana y un Dios que liberta. ¿Y qué le quiere aconsejar a aquellas personas que nos están viendo, hermana? Pues que clamen a Dios, que tengan mucha fe hacia Dios, y pedirle con todo su corazón, porque Dios no nos va a despreciar jamás, como dice su palabra, y hay que pedirle con todo nuestro corazón para que Dios nos saque de donde estamos, porque simplemente del mundo, las cosas que tiene el mundo y todo el pecado y todo, y por eso yo les aconsejo que busquen a Dios, nuestro Señor, para que también vean los milagros que Él hace con nosotros. Amén. Y que qué importante es estar dentro de la cobertura de Dios. Porque, por ejemplo, si usted hubiera estado dentro de la cobertura de Dios, dice la Biblia que si comemos cosas mortíferas, si nos echan cosas de brujería, dice que no nos va a pasar nada, porque Él está en una cobertura especial sobre nuestras vidas. Pero como usted no tenía a Cristo, no le conocía en una relación, vino la persona con esa maldad, porque sí existe la brujería. La misma palabra de Dios nos dice que existe lo que es la brujería. Mi hermana Lina, si nos quiere explicar esta porción de la palabra a los que nos están viendo. Yolita,
¿Cómo te sientes estar aquí en este programa? Excelente, bendecida. Amén. Esperemos que mi testimonio sea de gran beneficio, de gran bendición para los que nos escuchan. Amén. Hermana Lina. Aquí dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y mi hermana pues era claro que tenía hechicería, y ella lo vio en la manera de que se enfermó, de que es cosa que tú dices, ay, pues a veces dices, no lo creo, pero existe porque la palabra de Dios dice que es abominación a Dios. O sea, mucha gente habla y te va a decir por esta imagen, en el nombre de Dios, utilizan la Biblia, pero en realidad no es la Biblia, no son cosas de arriba, sino son cosas del diablo. Es feo decirlo, pero la gente a veces no lo entiende, pero es algo que así es, porque dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y dice que por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, que Dios aborrece las naciones que practican la hechicería, que practican esas cosas, porque no es de parte de Dios. Tú has visto en el testimonio de mi hermana que ella enfermó y fue causa de hechicería. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene envidia, que añora los negocios de otra gente y quiere destruir y se va por las cosas de hechicería. Son cosas que existen, pero que realmente solamente Dios te puede sanar y te puede libertar, y que no te va a pedir ni un 5, porque a mi hermana nadie le cobró, pero el Señor la sanó. El Señor la sanó y ahora tú la puedes ver. Eso fue hace 18 años y mi hermana está sana. Y se acabaron esas cosas sobrenaturales que había en su cocina, esos animales que estaban ahí. O sea, son cosas que para Dios no son lícitas. No son lícitas porque hay encantadores, adivinos, magos y quien consulte a los muertos. Todo lo hemos visto, pero sabemos que existe, mas no es lícito. Y que ahí en esas partes tú vas a ir y te van a cobrar, te van a acabar tu dinero, tus cosas que tú tienes, que has hecho con sacrificio, pero nuestro Dios en un momento te puede sanar. Si tú le buscas, como dice su palabra, el versículo que dio mi hermana, Él te va a enseñar cosas Amén. grandes Amén. y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. Así ¿Y qué es lícito? Que no me es permitido. Así es. No nos es permitido ir a acudir a esas ciencias ocultas. Amén. Yo le quiero también preguntar a Yolis. Yolita, ¿tú cómo viviste tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué fue lo que te llevó a buscar a Dios? Pues yo pasé muchas cosas, demasiadas cosas desde muy pequeña. Mi madre fue una persona exageradamente golpeada, donde se separó de mis padres, de mi papá. Entonces, con el paso de los años, todo su odio que tenía contra papá lo descargó con mis hermanos y conmigo. Esa situación, conforme va pasando los años, a mí me hizo una persona muy amargada, muy rebelde, exageradamente rebelde, a un grado de que yo quería encontrar soluciones, y yo fui muy atacada por brujería desde muy joven. Entonces, mi única manera de defenderme a lo que yo conocía era la brujería. Y ¿acudías tú a la brujería para una solución? Sí, iba con personas porque mis compañeros de trabajo me llevaban con una persona, de repente yo buscaba otra, para que me dieran soluciones que en su momento sí resultaron. Conforme fue pasando el tiempo, yo me caso. Pero después el papá de mis hijos se fue por otros lados, me fue infiel y yo volví a recurrir a la brujería. Porque tu confianza estaba en la brujería, sí, en los hechiceros, en los curanderos. Tú dijiste ahorita, brujería que sí funcionó, sí, pero funcionó un tiempo, porque después seguiste con los problemas, porque el poder de los brujos, déjame decirte que sí lo tienen, pero es un poder
limitado, es un Así poder que te va a durar un tiempo. Hay un espíritu que dice la Biblia, un espíritu de adivinación, te van a adivinar, te van a resolver por un tiempo el problema, pero después viene más grave el problema, ¿verdad? Y tú lo pudiste experimentar. Sí, de hecho, en su momento el papá de mis hijos me abandona, regresa, porque pues yo lo regresaba por medio de la brujería, pero volvía otra vez a irse, tenía que volver a recurrir a brujos, y ya no era uno, eran dos, eran tres, llegué a visitar muchísimos. ¿Pagabas? Y pagaba, de hecho sí pagaba, y pagaba a veces mucho dinero. Pero pues yo quería tener a mi familia conmigo unida, familia que yo no tuve cuando yo era pequeña. Entonces llegó el momento en que me recomendaron a una señora que pues supuestamente era muy muy buena. Me hizo un preparado muy extraño en un frasco, donde me dijo que lo pusiera en una parte sola, alejada, que lo enterrara, pero una persona me lo puso en una barda, dentro de una barda, estaba construyendo una barda, donde era imposible que de ahí lo sacaran. A mí me empezó a remorder mucho la conciencia. Yo lloraba mucho por las noches por lo que yo había hecho, porque yo sentía que ya había hecho algo más grave. Entonces, yo empiezo a pedirle a Dios. Yo no conocía a Dios, pero a mí la gente de repente me topaba gente cristiana en la calle y me decía, ¿a dónde vas? Yo iba con el brujo y me decía, ¿a dónde vas? No vayas a donde tienes pensado ir. Y yo me acuerdo que hubo una persona que le contesté y le dije, a mí no me hable de Dios. Mire cómo me tiene Dios. Resentida con Dios. Le echabas la culpa a Dios. Sí, por desde todo tu niñez, ¿verdad? Desde mi niñez, por todo lo que yo había vivido. Entonces, recuerdo que fui muy grosera con esa persona, le grité, y esa persona me dijo, no vaya, por favor, no vaya a donde va. Y pues de hecho iba con una bruja. Entonces, yo todas las noches yo lloraba, porque yo sabía que yo había hecho algo muy grave. Entonces yo decía, bueno, yo voy a hablar con Dios, voy a platicar con Dios en las noches. Yo le decía, Señor, si yo hice mal, deshaga esa brujería. Pero también en mi subconsciente decía, esa brujería no se va a deshacer nunca, porque la señora dijo que no se iba a deshacer nunca, y menos porque está enterrada en una pared que acababan de construir. ¿Dónde pasa un año de tiempo de lapso? Un carro choca contra esa pared y se deshizo, ese bote se quebró, deshizo toda la pared. Entonces, ¿dónde pasa eso? Y mi esposo cambia horriblemente, era peor de lo que era antes, peor, se hizo peor, a un grado de que ya me abandonó con mis 3 hijos. Cuando él me abandona, él me abandona, pero él inventa algo muy fuerte sobre mí, donde toda la gente me señala, donde delante de mis hijos me humillan, me gritan, me desprecian. Mi propio padre me despreció porque le creyó todas las mentiras al papá de mis hijos. Entonces, a mí me señalaban de una prostituta, en las escuelas, en las vecinas, mi propio padre, porque eso fue lo que el papá de mis hijos decía de mí. Entonces, yo agarré mucho odio contra él, pero un odio tremendo, y no nada más contra él, contra mucha gente. Me cerró las puertas de trabajo porque él se encargó de hablar en muchas partes. Yo trabajo en imprentas, y en muchas imprentas donde yo iba a pedir trabajo me decían, aquí no vengas porque ya sabemos lo que le hiciste a tu esposo. Y me cerró las puertas de trabajo. Todo eso me hizo buscar otra vez la hechicería. Y te fue llenando, me imagino, de odio, sí, de resentimiento, no solamente con Dios, sino así con la es. gente de tu alrededor, ¿verdad? Sí, de hecho me llené. ¿De amargura? Sí, así es. Porque yo recuerdo cuando tú llegaste a la iglesia,
llegaste ya en un tiempo en que ya Dios estaba tratando contigo, Sí. pero aún había en tu rostro esa amargura, Yolanda. Sí. Porque tu vida desde niña no fue fácil, fue rechazo tras rechazo. Así Tú es. deseabas esa familia que no tuviste con tus padres, tú la deseabas para tus hijos y no se te daba. No. Viste que la brujería no te pudo ayudar. Viste también que aparte tú tenías que pagar para tú tener a esa persona contigo y de una manera que no era agradable delante de Dios. No. En esos tiempos yo no conocía a Dios. Había mucha gente que me hablaba, pero siempre la rechazaba. A esas personas yo las rechazaba mucho. Un día, no tenía mucho, yo creo como 2, 3 semanas que me había abandonado el papá de mis hijos. Estaba todo muy reciente y estaba yo llena de dolor. Mi hijo, el más pequeño, en aquellos años, estamos hablando de hace casi 8 años, mi hijo, el más pequeño, tenía 5 años, recién cumplidos los 5 años. Me acuerdo que llegó y me vio llorando, pero yo lloraba amargamente. Y el niño se acercó y me dijo, dice Dios que está enojado contigo. Y yo me sorprendí y le dije, ¿qué? Dice Dios que está enojado contigo porque ya no quiere que llores. Dice que ya has llorado mucho. Y me acuerdo que yo con mucho odio le dije, pues dile a Dios que me haga justicia, que si no ha visto todo lo que me han hecho, que si no ha visto todo el dolor que me han provocado, que si no ha visto todo lo que he sufrido desde niña. El niño se mete al cuarto y sale como a los, no sé, 1 minuto, menos de 1 minuto, viene y me dice Dios que sí te va a hacer justicia, pero que no es cuando tú quieras, es cuando Él lo decida. ¿Y qué pensaste tú ahí? ¿Que tu niño lo estaba inventando o que realmente Dios te estaba mandando ese mensaje? A mí se me fue la sangre hasta los talones porque era un niño de 5 años. Un niño de 5 años no dice esas palabras. El niño, cuando yo me le quedé viendo, el niño vio mi mirada y me dijo, volteaba para el cielo él y me decía, apuntaba para el cielo y me decía, Dios quiere que lo busques, dice que quiere que estés con Él. Pero yo fui muy rebelde, yo no hice caso a eso. Yo seguí yendo con brujos, seguía con la brujería. De hecho, hice amistades con las brujas, hasta me enseñaban cómo hacer ya los trabajos. Ya no querías pagar. De hecho, porque ya era mucho el dinero. Que dices, mejor me Qué convierto en bruja. barbaridad. Y todo esto, Yolanda, ahora eso fue antes de que tú tuvieras a Cristo. Sí. Pudiste ver cómo tu vida no fue fácil, cómo el mundo, me refiero a tu familia, incluso tu papá, cómo creer esas mentiras de que te discriminaron, te tacharon, te etiquetaron. Sí. Y tú tenías que ver por tus hijos, eran 3 varoncitos, son 3 varoncitos. Son 3 varones. Que ahorita así ya es. uno de ellos ya está más grande, pero fue difícil para ti como madre, como mujer, tener que trabajar Así y me es. imagino que tener que dejarlos mucho Solos. tiempo solos. Cuando tú viviste eso mismo, lo estabas repitiendo. Exactamente, estaba repitiendo mi historia prácticamente y era algo que yo no quería, pero a final de cuentas, aunque yo no conocía a Dios, como quiera Dios no me soltó, siempre estuvo conmigo y ahora lo reconozco. En su momento no lo reconocía porque conseguí, por ejemplo, un trabajo donde me dieron muchos permisos, donde me empezaron a pagar bien, donde me ayudaron muchísimo en cuestiones de que a veces llegaba tarde, a veces me iba temprano, para no descuidar tanto a mis hijos, pero aún así como quiera los tuve que descuidar, porque a veces tenía que trabajar doble turno, trabajar día y noche, trabajar en 2 trabajos, pues tres niños. Hay que sacarlos adelante. ¿verdad? Fue Yo muy quiero, difícil. antes de que sigas con tu testimonio, hermana Lina, que si nos puede leer la palabra de Dios donde nos habla de las maldiciones generacionales. Sí. Dice la palabra de Dios que nuestras maldiciones que venimos acarreando es hasta la 3ª y 4ª generación. En ti hubo un abandono de tu padre, abandonó a tu mamá, Sí. también por infidelidad. A ti te pasó lo mismo, tú descuidaste a tus hijos como a ti te descuidaron de niña. Sí. Entonces, cuando tú ya vienes a Cristo,
y a los que nos están viendo, yo les quiero decir que cuando uno viene a Cristo, eso se cancela. Eso ya no te va a seguir en tu tercera ni en tu cuarta generación, como es tu caso. Tú ya llegaste a Cristo, Yolis, eso ya no le va a pasar a tus hijos, ya no se va a repetir, porque tú vienes a buscar a Dios y automáticamente Dios nos hace nuevas criaturas y eso queda cancelado. Hermana Lina. Amén, así es. Dice aquí, te voy a leer aquí en los mandamientos de Dios, aquí es donde vienen las maldiciones generacionales. ¿Por qué vienen esas maldiciones? Por adorar imágenes, como decía mi hermana, iba con un brujo, iba con otro brujo. ¿En qué se manejan los brujos? En santería. O sea, es en lo que se manejan ellos para hacer la brujería. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí en el 5 nos dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí nos podemos dar cuenta que el Señor dice que Él castiga, dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi hermana buscó brujería. O sea, y esa brujería, ¿qué es lo que tú vienes a agarrear a tus hijos? El pecado trae consecuencias. Y la brujería es pecado, porque es abominación a Dios. Entonces, ¿qué estaba generando ella a sus hijos? Maldiciones generacionales. Ahora, déjame decirte que el diablo cobra la factura. Y la gente no se imagina, ella piensa que como hay imágenes, como ponen a la Virgen, ponen a imágenes que dicen ellos, trabajamos de parte de Dios, pero es mentira, porque la brujería es el lado opuesto, son tinieblas y es pecado, porque Dios, para Dios es abominación. Entonces, ¿qué pasa? Vienen arrastrando esas maldiciones generacionales, los hijos. Y el diablo viene y cobra, y tú dices, ¿por qué a mi hijo le pasó esto? ¿O por qué está así? ¿Por qué? Porque vienen arrastrando las maldiciones generacionales. Entonces, nuestro Dios, cuando ella, pues ahorita tú vas a ver, cuando ella ya regresó al buen camino, o sea, buscó al que verdaderamente nos liberta, Amén, que es Dios, y cómo Dios va a quitar esas maldiciones generacionales. O sea, si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y nos apartamos, porque Amén, en Proverbios dice que el avisado, quiere decir el abusado, mira el mal y se aparta. ¿Por qué? Porque ella vio que nada bueno le estaba sucediendo y ella seguía aferrada a lo de la brujería. Amén. Yolita, y por ejemplo, ¿te cansaste de buscar tanto en la brujería, en los conjuros, en un frasquito, de ir a los panteones, de hacer conjuros, yerbajes, todo lo que te decían? Ajá. Llegó un momento, yo pienso, en que dijiste, estoy cansada. No te cansabas. No, yo insistía. Pasaron 2, 3, 4 años, no recuerdo, como unos 3 años. Yo creo que el Señor me tuvo muchísima paciencia, me siguió hablando a través de la gente y yo seguía rebelde. A mí no me hablen de Dios, no me hablen de Dios. Llegó el momento en que yo creo que el Señor dijo, ya, es tiempo de que voltees a verme. Tuve un sueño donde yo sueño que yo no sabía que era bíblico, soñé con las plagas de Moisés. No comprendía yo ese sueño. Pero cada plaga que viene en la Biblia, cada plaga envolvía a mi papá, una plaga envolvía la casa donde yo vivo, que es con mi papá, otra plaga envolvía a mi padre, otra plaga envolvía a mis hijos, otra plaga me perseguía, me perseguía por el metro, en el transporte, me perseguía una oscuridad que me seguía. En el sueño yo llegaba a mi trabajo y otra plaga aparecía y desde la entrada del trabajo subía y me seguía hasta el tercer piso, hasta el sótano, porque yo corría hasta el sótano. En esa parte del sótano hay una persona que es cristiana ahí trabajando y yo le decía, Armando, mira,
el mundo se me está acabando, mira la oscuridad cómo me está siguiendo, mira, se me está acabando el mundo. Y él decía, el sol está brillando, Yola, está hermoso el día, yo no veo nada. Y yo le decía, mira para el cielo, donde yo veo que por las escaleras viene otra plaga y yo corro a un teléfono en el sueño, porque yo quería comunicarme con mis hijos. Cuando la plaga va subiendo desde los pies y va subiendo hasta arriba, antes de que llegara aquí a tapar mi boca, recuerdo muy bien en el sueño que yo dije, ojalá que Dios me diera otra oportunidad. ¡Shum! La plaga me cubrió y ahí me desperté. ¿Y si sabes qué significa, por ejemplo, las plagas? Es el número 10 porque son 10 plagas. El número 10 es el número de la prueba. Y ahí el Señor te estaba diciendo en ese sueño que tu prueba ya se había terminado, que ya el sol iba a brillar para ti. Pero como no tenemos el conocimiento de la palabra, como decimos que el número 7 es el número perfecto, el número 10 es el número de prueba y el número 12 es el número de unidad. Entonces, ahí el Señor te estaba dando en el sueño que tu tiempo de prueba ya se había terminado, Yola, que ya ibas a empezar algo diferente, pero que tenías tú que clamarle a Dios. Sí. Y aún en el sueño, Él no te dejaba en paz, porque Él quería darte una vida diferente. Sí. Pero a veces nosotros no lo podemos entender, no queremos voltear a ver a Dios porque estamos tan amargados, resentidos con la vida, con las personas y con Dios, que le echamos la culpa a Dios a veces de nuestras malas decisiones. Así es. Porque a veces son consecuencias de nuestras decisiones que hemos tomado. Entonces, vamos a entrar ya en el momento de que ya tú clamaste a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, una amiga que es cristiana me dijo, ven aquí a la célula allá en Apodaca, platica el sueño. Y una de las hermanas me dijo, usted tiene que buscar a Dios porque usted tiene el corazón endurecido igual que el faraón. El Señor la ha cuidado todos estos años, por eso no le han hecho nada. Dice, pero a usted la quieren destruir y no solamente a usted, a su familia también. Pero el Señor ya no la va a cuidar más si usted no le busca. Me estaban diciendo que su cobertura ya no la iba a tener porque yo no quería buscarle. Algo me decía en mi interior que lo que me decían era verdad, porque yo no buscaba. Y empecé a asistir a una iglesia cristiana allí en Apodaca. En esa iglesia siempre iba yo con mi mala cara, con mi genio. Yo siempre decía, ay no, ¿qué les pasa a estos? Me peleaba mucho con los hermanos. Tan locos. De hecho, yo me peleaba mucho con los hermanos en las reuniones de estudios bíblicos. Me decían mucho que dejara la idolatría porque yo fui matachina. Yo danzaba para los imágenes. Que tampoco te pudieron ayudar. No. 1000 imágenes que nos ponían enfrente y ninguno. La cuestión es de que yo no quería dejar tampoco la idolatría. Y yo me peleaba mucho con los hermanos porque no me hacían entender. Llegó el día en que me insistieron mucho para ir a como un encuentro con el Señor. Hacen muchísima oración, son 2 días de mucha oración. El sábado y domingo, me acuerdo que era un fin de semana. El sábado yo no vi nada, absolutamente nada, pero todas las personas, la mayoría de las personas daban testimonio de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Donde llegan a preguntarme a mí la líder y me dice, ¿y usted qué nos puede contar? Y yo me acuerdo perfectamente que le contesté con mucha rebeldía, mucha amargura. Yo no he visto nada, yo no siento nada, yo no creo nada. Y esa líder me dijo, yo no sé qué vaya a hacer el Señor mañana con usted, pero usted no se va así de aquí. Algo va a hacer el Señor con usted y tremendo. Y me acuerdo que me burlé y le dije, pues si usted lo dice, eso no se me olvida. Y te puedes fijar cómo Dios tuvo mucha paciencia y misericordia, Tuvo así como mucha lo hace misericordia con todos nosotros. Sí. Él hace una extensión, no sé de cuántos metros, porque Él extiende su amor, extiende su misericordia, porque Él no quiere que nadie suframos, no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie esté ahí amargado, resentido. Él quiere que nosotros seamos
libres. Y el único que nos puede hacer libre es la presencia de Dios en nuestras vidas, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Ahora, Yolita, yo quiero que nos enfoquemos por falta ya de tiempo. Okay. Ya tú fuiste a ese retiro, a ese encuentro, y te encontraste realmente con Dios. Me pasó algo muy fuerte el domingo que la líder me dijo. Cuando empezaron a orar tocaron el tema de la brujería y después empezaron a hacer oración. ¿Dónde empiezan a hacer oración? El Señor me mostró algo tremendo. Eso fue lo que hizo que yo tomara la decisión de buscar al Señor. Me reveló algo muy, muy fuerte sobre la idolatría y me reveló algo muy, muy fuerte sobre una brujería. Yo no lo sabía, pero yo tenía un plazo de vida. Yo estaba placeada por medio de brujería. Yo fui muy atacada por brujería desde muy joven. Y pasaron los años y me seguían atacando. Donde el Señor me muestra que yo tenía un tiempo de vida. Por eso era la urgencia del Señor que yo le buscara. Porque quería salvarme. Yo no lo sabía. Y me acuerdo que me dio salió el nombre de la persona que me había hecho ese trabajo, que era lo que quería hacerme y hasta dónde quería llegar. Salió también mucho la idolatría. Fueron cosas donde yo empecé a comprender y tomé la decisión de seguir al Señor. Ahí me di cuenta de la gran, gran misericordia que Dios tiene, porque yo fui una persona realmente rebelde, muy rebelde. Y ya cuando tú ya recibiste a Cristo en ese encuentro, tu vida me imagino que cambió de gris a una luz. Así es. A una luz. Así Cuéntanos a los que nos están viendo, ¿cómo es tu vida ahora en Cristo? No ha sido fácil tampoco. Has estado en un proceso también que te ha costado, porque la conquista no es fácil, pero tu vida es mucho mejor que la que tenías antes. Sí, así es. De hecho, he tenido muchas luchas, muchas pruebas, pero mi confianza está puesta en el Señor. Y yo sé que cada cosa que yo pase, el Señor me da la victoria, porque así como pasa algo, así también me da la solución. Así es. ¿Y cómo llegaste tú a la iglesia Taller del Maestro? Bueno, primero llegué porque un día me topé por pura casualidad aquí a la hermana Lina en el camión, que tenía añales de no saber de la hermana, y ella me invitó. Entonces yo empecé a ir, pero fui nomás como unos 2-3 meses. Me gustó, pero me retiré, porque yo me congregaba en otra parte. Donde pasa el tiempo y me pasa algo también muy fuerte, donde yo tomo la mala decisión de alejarme otra vez del Señor. Entonces duré, pues yo creo que unos 8 o 9 meses alejada del Señor. No iba a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque volví a rebelarme. Sí me pasó algo muy, muy fuerte, donde también volví a echarle la culpa a Dios, pero yo sé que no es así. Fue una mala decisión que yo tomé. Entonces tuve otro sueño, donde el Señor prácticamente me estaba llamando, me estaba diciendo que regresara. Entonces fue donde yo tomé la decisión de buscar una iglesia, pero yo decía, Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Porque yo no quiero ir a cualquier lugar. Una persona me dice, busca un taller, y yo, ¿cómo? Sí, busca un taller, y yo, ¿pero por qué me dices un taller? Dice, es que él es de Argentina, allá nosotros le llamamos talleres a las iglesias. Y yo, en una ocasión que fui a visitar a mi madre me dijo, tienes que tomar un Ruta 70. Y yo, ¿por qué me dice eso, mamá? No sé, tú toma un Ruta 70. El Ruta 70 es el que va y me deja en esa iglesia. Entonces yo me acordé que yo había asistido al Taller del Maestro mucho tiempo atrás, y relacioné lo que me habían dicho con la ruta y volví a congregarme ahí con ustedes. Y ya fue cuando tú empezaste a ir a la iglesia, sí, que yo recuerdo que llegaste otra vez, una amargura, porque Dios hace la obra, pero ya depende de nosotros si queremos seguir siendo libres. Sí. Entonces ahí el Señor, tú llegas y nuevamente el Señor en su misericordia te vuelve a ser libre, Yola. Sí. Te vuelve a restaurar y sigues en el proceso, y yo sé que Dios va a hacer lo que es, tú has pedido justicia
y Dios te va a regresar, dice la palabra de Dios, 7 veces lo que nos han robado. Amén. Amén. Y esto es lo que venimos a traerte, testimonios para que fortalezcan tu fe, para que tú puedas ver cómo no hay brujería, no hay hechicería, no hay nada, hermana. Usted lo pudo ver, cómo el Señor, cuando nosotros le clamamos, Él está presto, Él está así solícito a que nosotros le clamemos, pero a veces no lo hacemos porque no queremos tener ese compromiso con nuestro Dios. Amén. Y nosotros podemos entender que ahora tú estás en un proceso, yo te veo bien diferente, llegas sonriente, llegas con tu hijo, ya está yendo tu otro muchacho. Ya, bendito o sea, Dios. el Señor está acomodando todas las cosas en tu casa Sí. y lo va a perfeccionar, Sí. porque lo que Dios empieza, lo perfecciona. Él no deja nada a medias, solamente que nosotros le demos la espalda, porque a veces somos como los hijos Sí. pródigos, recibimos y Sí. recibimos y ya no quiero, damos la espalda a Dios y nos vamos. Amén. ¿Y vamos a qué? A comer migajas, a comer lo que comen los cerdos, como dice la parábola, pero nuestro Dios aún ahí permanece fiel. Fiel. Y es el que Dios que te queremos presentar, un Dios fiel que sigue sanando, que sigue restaurando. Va a estar apareciendo el domicilio ahí en la pantalla, el teléfono, comunícate con nosotros. Si tienes hijos que tienen drogas, alcohol, si hay consejería, también te damos consejos. Si necesitas que vayamos a orar, vamos y oramos y no te vamos a cobrar nada. Ese es nuestro Dios que sigue sanando y que sigue libertando. Yo no sé si quiera despedirse, hermana. Pues que Dios los bendiga y si no hay otro camino más que seguir al Señor, ¿no? Porque ya no tenemos bien experimentado en nuestras vidas y el Señor sigue haciendo muchos milagros. Amén. Amén. Yolis. Que busquen al Señor, que no sean rebeldes, escuchen la voz de Dios porque no hay otra solución, es el único que nos va a ayudar, nos va a Amén. resolver los problemas y es el único que tiene un gran amor por el ser humano. Somos su creación y nos ama tanto. Yo he experimentado y he comprendido que Dios tiene una gran misericordia, a pesar de los malos caminos que hemos tenido, porque conmigo la tuvo. A pesar de que me volví a alejar por medio de un sueño, Él me volvió a llamar. Y después entendí por qué me volvió a llamar también. El Señor es muy bueno, Dios es amor. Amén. Pues Dios te bendiga y te esperamos el siguiente viernes a las 8 y estamos trayéndote otro testimonio de una familia, de cómo Dios ha restaurado, cómo ha libertado. Bendiciones. Kiss for you. Kiss for you. Kiss for you.